A ver, hemos llamado esta conferencia ¿Quién teme al voto judicial? Y es una pregunta importante. ¿Quién le teme? Pareciera que hay un grupo de personas, un grupo de individuos que le tienen mucho miedo a que la gente salga a votar el próximo 1 de junio y que está llamando a que no se vote. Es algo increíble, ¿no? Tantas luchas, tantos años para que primero los hombres blancos y ricos, después los hombres de diferentes razas, después los hombres, no solo de diferentes razas, sino de diferentes circunstancias distintas, pudieran ejercer sus votos, y después finalmente las mujeres pudieran votar. Y ahora hay un grupo de personas que repudian este derecho histórico. ¿Está mal votar? ¿Es algo equivocado? ¿Debe lucharse en contra? ¿Ahora es un movimiento antisufragista? Es pregunta. ¿Quién le teme al voto judicial? ¿Quién le teme a que la gente designe o decida lo que se tiene que hacer? Miren, vamos a poner la siguiente. Y de eso se trata esta conferencia, ¿no? Es justamente, ¿es buena idea o es razonable? Fíjense lo que estoy diciendo. La palabra es razonable, no sentimental. No, es que yo voté por tal partido y tal partido está en contra de la reforma judicial. No, es que en mi casa mi papá tiene un amigo que es de tal partido. No, vamos a hacernos preguntas racionales. ¿De verdad es buena idea que la gente no salga a votar el 1 de junio? ¿Es algo correcto? ¿Es razonable? ¿Es bueno? A ver, quizá no se han dado cuenta, pero la Constitución ya cambió. Hoy día los jueces se eligen por votación popular. Y la decisión del voto está en ustedes, efectivamente. Pueden salir o no a votar, aunque la Constitución dice que el voto es obligatorio, pero bueno, tampoco es que exista una sanción muy grave al respecto. A ver, más allá de eso, la pregunta que me hago es, ¿quién quiere que tome la decisión de quién va a ser el juez? ¿Ustedes saliendo a votar o quieren que sean otras personas? ¿Quién quiere que tome la decisión? Porque ya cambió la Constitución, ya no están peleando contra el sistema, no están peleando contra la Constitución. Lo que van a decidir ustedes si salen o no a votar el 1 de junio es ¿quién va a tomar la decisión? ¿Ustedes u otras personas? Eso es el tema, justamente, ¿de acuerdo? Y lo hemos visto. Hay un grupo de políticos que no quiere que haya votación el 1 de junio. ¿Y están pensando en la gente o en sus propios intereses? ¿Están pensando en el derecho al voto histórico o en los derechos de su partido? Yo tengo muchos años de tratar con políticos y por eso quiero tanto a mi gato. Tengo un gato precioso, por cierto. A ver, ¿de verdad vamos a dejar las urnas vacías? Y que sea otro, llamémoslo el sistema o lo que quieran, el que decida quiénes van a ser los jueces, por primera vez en la vida. Es que de verdad, es que es irracional de cabo a rabo, de verdad. Por primera vez en la vida los ciudadanos pueden tomar una decisión y deciden no ejercer su derecho al voto porque están enojados porque no ganó determinado partido. ¿Es eso racional? Bueno, Ale y yo, que me da siempre mucho gusto estar, ahora sí que en un ala limón, como dicen en los toros, con Ale, la maestra Ale Tello va a dar justamente una primera parte de la conferencia. Yo continuaré con la segunda parte de la conferencia. Entonces, una vez determinada la hipótesis, quisiera que Ale haga uso de la voz, ¿no? Si me repiten, yo semblanza de la maestra. La maestra Alejandra Tello es doctorante en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es politóloga y administradora pública por la misma casa de estudios. Cuenta con el máster en filosofía jurídica y política contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid y la maestría en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, es especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Ha sido asesora en el IFE y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido profesora de Ciencia Política en la UNAM y de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. También ha sido consultora en ONU Mujeres, especialista de la OEA en misiones de observación electoral y firmante como persona experta de la Declaración sobre Derechos Político-Electorales de la población LGBTQA+ del continente americano. Actualmente se desempeña como profesora de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Juan Abelardo. Gracias por recibirnos una vez más aquí en el... Bueno, una servidora, ya habíamos estado acá. Habíamos tenido ya el honor de estar por estos lados, en el contexto del programa de la EGEVA. Y es un honor, de verdad, estar de vuelta por acá. Gracias a todos ustedes, al estudiantado de este tecnológico que nos acompañan hoy, que se tomaron unos minutos de su tiempo para escuchar esta plática. Gracias, magistrado, de verdad. Es un honor siempre compartir el panel con un gran amigo y admirado magistrado. Y bueno, como ya lo puso sobre la mesa el magistrado, nuestra hipótesis es que no es una buena idea, ¿no?, promover el no votar. En recientes días hemos visto, ¿no?, lo que consideramos es una campaña para llamar a no votar a la ciudadanía. Lo hemos visto a partir de publicaciones en redes sociales. ¿Quiénes están justamente haciendo este tipo de publicaciones? Bueno, a mí me gustaría hacer como una advertencia de que lo que voy aquí a comentar va a ser con un enfoque desde la ciencia política y posteriormente, ¿verdad?, el magistrado lo hará desde el enfoque jurídico. Y bueno, así intentamos responder a la hipótesis del magistrado sobre la razonabilidad de no promover el voto en una democracia representativa. Entonces, hicimos un análisis, una revisión de las cuentas. Hoy en día hay muchas herramientas, softwares, que se puede hacer también manual, de cómo se hacen estas campañas en redes sociales, porque ya hay toda una tecnología, ¿no? Hay toda una práctica de cómo mover el discurso, las narrativas en las redes sociales, y lo que uno puede advertir sin una técnica tan sofisticada es que las cuentas que más promueven, que más retweets, que más trolls, que más bots contestan, justamente vienen de la clase política opositora al régimen actual, ¿no? ¿De quiénes estamos hablando? Lili Téllez, ¿no?, personajes de la oposición muy clara, que también tienen discurso político muy presente. Javier Lozano, Vicente Fox, ¿no? No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver todos estos llamados a no votar, pero también es algo muy particular. Hemos visto que también han sido académicos que también su discurso, su narrativa va acorde a la oposición, ¿no? Que también los podemos, nuestra hipótesis es que son académicos de la oposición. ¿Qué tipo de académicos? Pues Lorenzo Córdoba, ¿no?, que ha publicado varias veces en redes sociales declaraciones públicas, incluso en el Universal, que esto es una farsa, que es un fraude, que no hay que salir a votar. Bueno, había dicho que estaba indeciso y ahora dijo que no, de plano él no va a votar. Tito Garza Onofre escribió hace unos días también en Nexos 10 razones para no votar. Y así, también, ¿no?, ayer una publicación muy yo le llamo alarmista, de Enrique Krause, salió a decir que esto es una clase de prostitución de la democracia, ¿no? Entonces, esos son los tipos de académicos que están llamando a no votar. ¿Quiénes más podemos identificar en estas publicaciones, en redes sociales? Integrantes también del Poder Judicial de la Federación, pues que les afectó la reforma. Obviamente, muchas y muchos de nosotros quizá no estábamos de acuerdo con esta reforma constitucional, quizá no nos parecía la mejor de las ideas, pero como lo ha dicho el magistrado de la Mata,
no solo hace unos momentos, sino lo ha venido reiterando en varias conferencias, en las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Esta reforma, nos haya gustado o no, ya es constitución. Es una norma constitucional vigente que rige a todo el país, ¿no? Ya no es un proyecto de un partido político, de una fuerza, de un movimiento, es una norma constitucional vigente, ¿no? Entonces, obviamente somos sensibles, ¿no?, a cuando una reforma constitucional puede afectar el trabajo, los derechos de unas personas. Obviamente es entendible, pero vemos que este rechazo a la reforma ya se convirtió también en una oposición a la implementación y a la campaña para no llamar al voto justamente de integrantes del Poder Judicial de la Federación a quienes afectó la reforma, ¿no? Estoy hablando de magistrados, magistradas, juezas federales, ¿verdad? Ministros también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo vamos a explicar más adelante cuáles han sido justamente las estrategias legales que se han intentado a partir de juicios de amparo y de múltiples suspensiones para detener esta reforma constitucional. Y también algo que en lo personal como politóloga investigadora me llamó mucho la atención es que también este llamado a no votar ha venido, lo podemos identificar, de organizaciones y personas que en sus cuentas se reconocen como libertarias. Voy a profundizar más adelante sobre qué es esto, porque, bueno, ahorita para darnos una idea, tiene que ver con el discurso antipolítico de personas como Milei, ¿no?, que en Argentina están promoviendo un desmantelamiento del Estado y de la política tradicional. Ahorita explicamos esto. Entonces, bueno, ¿cuál es la narrativa y los problemas que observamos? Bueno, como mencionábamos, quienes se oponen quienes históricamente, bueno, desde que se puso la iniciativa se han opuesto a la reforma, pero que hoy siguen rechazándola a pesar de que es una norma constitucional vigente, han creado esta campaña, esta narrativa de desprestigio a las propias autoridades electorales, ¿no? Sabemos que la crítica a las autoridades siempre va a ser, obviamente, algo deseable en una democracia constitucional, pero el tipo de crítica o cuestionamiento que hacen estos actores que están en contra de salir a votar es lo que en la academia se llama reacciones extraordinarias. Hay reacciones ordinarias y reacciones extraordinarias a las determinaciones de las autoridades de los tribunales constitucionales. Y lo que venimos observando es que este tipo de reacciones son campañas de desprestigio a las propias autoridades a partir de cuestionar, pues, la propia legalidad, la propia competencia de las propias autoridades electorales. Y se ha generado, bueno, lo he llamado, es un problema que a mí me interesa mucho desde el punto de vista académico, el problema de la desconfianza hacia las propias autoridades electorales, porque no es algo novedoso. Pareciera que esta desconfianza es algo de hoy y de este proceso electoral. Lo cierto es que es histórica, lo que yo llamo como sembrar la semilla de la desconfianza. Y esto es un poco el fenómeno que hemos observado, que se pone en cuestionamiento las determinaciones de las autoridades electorales, cuando en realidad algo que es bien importante resaltar y poner en consideración y a la reflexión, de verdad, gracias a las autoridades electorales, al INE, a los OPLES, que son los institutos electorales locales de todo el país, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gracias al profesionalismo, a la capacidad técnica, a toda la experiencia que se ha ganado a partir de organizar elecciones tan complejas en nuestro país desde los 90s, es que esta elección inédita, tan complicada, con bajo presupuesto, que ha tenido que ser implementada sin marco, sin una legislación secundaria, ¿no? Ha sido el INE y las sentencias del Tribunal Electoral las que le han dado viabilidad, razonabilidad a este proceso electoral. Entonces, no hace poco tiempo, todas y todos recordaremos cómo estos mismos actores salieron a marchar para defender al INE en la marcha de la llamada Marea Rosa. Y ahora están diciendo que el INE va a hacer fraude,
que los votos se van a contar en lo oscurito, porque, insisto, están promoviendo esta campaña de desprestigio en contra de las autoridades electorales. Va el magistrado a explicar más adelante por qué estos argumentos no son, son completamente falsos, no son creíbles desde el punto de vista jurídico. Una opinión, ¿no?, personal que quiero aquí poner sobre la mesa es que es una actitud un poco soberbia el hecho de que algunos exconsejeros, como el propio exconsejero Lorenzo Córdoba, piense que como él ya no es el consejero presidente del INE, el INE ya no puede operar sin él. Como si el INE fuera solamente la presidencia del órgano y además haciendo menos a todo el cuerpo técnico, todo el servicio profesional electoral. En el país hay 300 consejos distritales, que ellos serán los consejeros y consejeras ciudadanas de los consejos distritales quienes contarán el voto, minimizando la labor de todos estos profesionales electorales. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Realmente es una protesta civil? Yo quiero sobre todo poner en cuestionamiento dos argumentos aquí. El primer argumento que yo quiero poner en cuestionamiento y a la discusión con ustedes es que quienes centralmente se argumenta que no van a salir a votar porque no quieren legitimar la reforma judicial. Es decir, dicen, yo no voy a votar porque con eso estaría legitimando algo con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? El otro argumento que quiero poner sobre la mesa es que ponen esto como si fuera un acto de resistencia civil, ¿no? Como una clase de patriotismo, ¿no? Y eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa desde varios autores aquí, y ustedes ya nos darán su opinión. El primer argumento, ¿no? Dicen, yo no quiero legitimar esto. ¿Por qué me parece, en lo particular, desde la ciencia política, problemático? Les quiero recomendar mucho un libro que se llama La crisis de la democracia, del politólogo polaco Adam Przeworski. Este politólogo polaco justamente pone en estudio este fenómeno que escuchamos muy seguido de la llamada crisis de la democracia representativa. Justamente pone sobre la mesa el hecho de que haya un discurso alarmista en donde se piensa que hoy en día la democracia está a punto de morir, ¿no? Obviamente, desde la ciencia política siempre es un problema muy preocupante el hecho de que una democracia pueda desaparecer o pueda morir, ¿no? Evidentemente es un tema que nos debe preocupar a todos, pero justamente recomiendo este libro porque el autor pone las cosas en su justa dimensión sin caer en un alarmismo o en un extremismo, lo que vemos en el discurso público aquí en México de la llamada muerte, ¿no?, de la democracia, la muerte de la república, como hace unos momentos comentaba. ¿Por qué es problemático? Adam Przeworski nos explica por qué mueren las democracias y se pone a analizar experiencias históricas concretas. Desde la caída de la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial de Alemania, después de que los nazis toman el poder y Hitler, por ejemplo, en Chile, con Salvador Allende, después de que la oposición hace un golpe de Estado, y así, otros ejemplos va poniendo sobre la mesa. ¿Por qué caen las democracias? Y una de las cuestiones más importantes es porque no superan la alternancia política. Las oposiciones, quienes en un momento son gobierno, no toleran el proyecto político que gana en un momento dado. Entonces, para que la democracia pueda sobrevivir, es importante que el conflicto se pueda justamente trasladar al ámbito institucional, ¿no? Entonces, algo muy importante que nos explica Adam Przeworski es el valor de la democracia, el valor de los procesos electorales, el valor del voto.
He visto muchos comentarios justamente de esta campaña que llama a no votar. Se cuestiona que se afirme que la democracia puede minimizarse a ejercer el derecho al voto. Evidentemente estamos de acuerdo en que la democracia no se reduce simplemente al día de la elección. La democracia es mucho más que eso, pero tampoco hay que minimizar la importancia del voto. Como aquí lo puso el magistrado Felipe de la Mata, votar ha sido una cuestión de sangre, de movimientos, de lucha. Al principio solo votaban los ricos, quienes pagaban impuestos, hombres blancos. Ha sido una lucha realmente histórica. El hecho de que tengamos la posibilidad de emitir nuestra voluntad a través del voto no es un acto menor. Y entonces, lo que nos dice Przeworski, porque él adopta una definición mínima de democracia, la democracia es justamente el régimen político que nos permite dirimir las diferencias por el canal institucional. Cuando la oposición rechaza el camino institucional para llamar al voto, para buscar una mayoría que cambie el proyecto político, estamos ahí siendo desleales a la propia democracia, de acuerdo con esta postura teórica. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo entre líneas es que la oposición, que no quiere legitimar la reforma judicial porque no están de acuerdo con ella, en el fondo lo que están afirmando es que no están de acuerdo, es una negación radical y total de un proyecto político que no comparten. Es una postura antipluralista que niega al adversario político que debe existir siempre en una democracia. Por eso es problemático. Y el segundo punto que quiero yo poner aquí sobre la mesa es que se habla de una cuestión de conciencia, de una objeción de conciencia. Es algo que también hemos analizado mucho en la análisis de esta campaña para no salir a votar. Se dice, es que yo desde mi conciencia no puedo avalar esto porque estoy en contra de la reforma judicial y lo están asumiendo como si fuera un acto de resistencia civil, como si muchas personas realmente estuvieran organizándose para protestar así en contra de la reforma. Y esto es problemático. Aquí les recomiendo un ensayo que me pareció maravilloso y que fue casualidad, porque yo iba a una comisión del tribunal, a una entidad federativa en el avión, y me llevé un libro que agarré así de Hannah Arendt, de mi mini biblioteca personal, y justamente lo abro y viene un ensayo que se llama Desobediencia Civil, que les recomiendo mucho leer, porque justamente Hannah Arendt se pregunta qué es realmente la desobediencia civil. Y va a cuestionar, va a separar lo que es la desobediencia civil de lo que es la objeción de conciencia. No quiero irme a los argumentos filosóficos que quizá puedan parecer muy abstractos o ambiguos, y se me ocurrió el siguiente ejemplo para ponerlo aquí bajo la discusión con ustedes. Pensemos en la objeción de conciencia de los médicos. Pensemos en el aborto, ¿no? En el derecho que tenemos las mujeres de abortar, ¿no? Y también que hay para las personas médicas a partir de la objeción de conciencia de no realizar ese procedimiento, ¿no? Que es un debate también constitucional muy importante. Pero un poco para equiparar lo que explica Hannah Arendt de por qué no es posible equiparar la objeción de conciencia con la desobediencia cívica, imagínense que los doctores que desde su conciencia individual, desde su moral privada, no creen en el aborto y a partir de esa creencia moral individual pretenden decir que es una protesta cívica el hecho de no realizar el aborto en contra de los derechos constitucionales de las mujeres. No sé si me explico. Es decir, las personas que están diciendo es que esto es una conciencia individual porque no quiero salir a votar y lo quieren poner como si fuera una protesta civil, en realidad lo dice Hannah Arendt, es un subjetivismo y un rechazo individual, muy legítimo, pero individual, ¿no? Desde la moral individual. Es muy diferente ser un buen hombre o una buena mujer que una buena ciudadana o un buen ciudadano. ¿Qué quiero decir con esto?
hay una gran diferencia entre la moral individual y la ética pública, ¿no? Maquiavelo dice, prefiero salvar a mi patria que mi propia alma, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que llama Max Weber la diferencia entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. No es lo mismo la ética individual, ¿no? La convicción personal que tiene el doctor de no realizar un aborto, que la ética de la responsabilidad social de realizar el aborto a la mujer porque tiene un derecho constitucional sagrado. Entonces, creo que es bien importante separar en ese sentido la conciencia, la objeción de conciencia que pudiera tener cualquier ciudadano de no votar porque rechaza la reforma judicial, a afirmar que es una protesta o una desobediencia civil de carácter colectivo. No sé si se alcanza a ver la gran diferencia que hay. Entonces, yo en lo personal respeto, obviamente, la decisión que tome todo ciudadano o ciudadana de salir o no a votar. Creo que es legítimo que cada quien tome su decisión, pero hay una distancia enorme entre poner esto como un acto de rebeldía social y de patriotismo, porque de verdad que hay una distancia enorme. Y también, ya voy a ir cerrando esta parte de mi intervención, también me parece que es muy peligroso en términos democráticos prohibir, llamar a no votar en una democracia constitucional, en una democracia representativa, en el contexto de la crisis de las democracias que estamos atravesando en todo el mundo. Se me hace algo muy irresponsable porque me parece que reiteran lo que se conoce también desde la ciencia política como la cultura política súbdita. En los años 60, dos politólogos norteamericanos realizaron un estudio revolucionario que cambió la concepción que teníamos sobre cómo se influye en la democracia. Antes, en la ciencia política, se pensaba que la economía determinaba todo. Si un país era rico, iba a tener una buena democracia. En los 60 sacan este estudio que se llama La cultura cívica. Almond y Verba hacen un estudio de 5 países, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra y de México. Hacen una encuesta a sus ciudadanos para saber qué percepciones, qué valoraciones, qué juicios, qué emociones tienen estos ciudadanos hacia su cultura política. Y lo que identifican es algo muy interesante, que la cultura política determina la estabilidad de las democracias. Es muy importante la cultura política para que las democracias puedan sobrevivir o puedan morir. Identificaron que en países como Inglaterra o como en Estados Unidos hay una cultura política democrática, mucho más participativa. Los ciudadanos, por alguna razón, ¿no? Que, por ejemplo, Alexis de Tocqueville dejó en este libro muy interesante, La democracia en América. En Estados Unidos, pues se organizan mucho en asociaciones de carácter civil para cambiar las cosas, ¿no? Eso lo identificaron muy claramente estos autores. También en Inglaterra, en Italia y en Alemania, que venían saliendo de la Segunda Guerra Mundial, encontraron una cultura política súbdita, donde los ciudadanos no tenían ganas de participar y de influir en sus asuntos públicos porque venían de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estaban apenas tratando de regresar a la democracia. Y en México encontraron una cultura política parroquial, donde los ciudadanos no conocían casi absolutamente nada de su sistema político, no tenían el interés de participar ni influían de ninguna manera en los asuntos públicos. Con el paso del tiempo, los investigadores científicos sociales han identificado que en México la cultura política ha ido avanzando. Y hoy tenemos una cultura política mucho más participativa, mucho más democrática, pero seguimos teniendo esta cultura política súbdita. ¿Qué significa la cultura política súbdita? Que las personas conocen el sistema político, pero solo como sujetos pasivos, sin sentirse capaces de influir. Y esto es lo peligroso del discurso de las campañas que llaman a no votar, porque nos están poniendo como sujetos pasivos de los asuntos públicos, cuando lo que tenemos que fomentar en una democracia representativa es la acción política, el actuar, el buscar por los caminos institucionales, hacer mayoría para hacer políticas públicas, cambiar las leyes. Y si no nos gustan los proyectos políticos vigentes, poder cambiarlos, pero por los canales institucionales. Entonces, eso es
desde una perspectiva, desde este marco teórico, lo preocupante de salir a llamar a la ciudadanía a no votar, porque estamos reiterando el hecho de que los ciudadanos no podemos hacer nada con nuestro voto, porque eso es lo que se está diciendo. Es que ya está todo cantado en el proceso electoral, entonces no vale la pena que salgamos, porque no va a valer de nada. Y esa es la cultura política que debemos de transformar. Para cerrar, quiero hablar muy brevemente también del peligro del discurso libertario que estamos identificando. Como les decía, hay varias personas, organizaciones que están sacando carteles de forma masiva llamando a no votar. ¿Y cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que también se tiene un discurso completamente antipolítico. Se está hablando muy mal de la clase política tradicional. Se está diciendo que los políticos nunca van a resolver los problemas. Se está diciendo que el Estado es ineficiente, que tiene una burocracia enorme. Obviamente llama la atención este tipo de discurso porque en el fondo sabemos que hay muchos problemas, ¿no?, en los gobiernos, que la política y las democracias son complejas. Pero el problema es que nos podemos llegar a lo que está pasando ahora en Argentina, que este tipo de discursos pueden ser muy atractivos para personas que están desencantadas con el sistema y buscar soluciones antisistema que al final están desmantelando el Estado. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Pues que se deja sin protección a los derechos político-económicos, sociales y culturales, y también los derechos humanos de las ciudadanías de una democracia constitucional. Entonces, pues bueno, esos serían los puntos que yo quería poner aquí sobre la mesa. Muchas gracias por su atención. Ahora pues, le cederé el uso de la voz al magistrado de la Mata para que pase a explicar las consideraciones jurídicas. Muchas gracias. Gracias, querida Ale. Sí. Se quedó el... Perdón, tengo que ponerme este chicharito, o no sé cómo se llame, pero a veces he oído que le dicen chicharito. A ver, vamos a hablar de los argumentos. Repito, esto es racional, no sentimental. Oigan, es que yo soy de tal partido y estamos todos en contra. Pues eso es sentimental o es un criterio político, pero vamos a tratar de ser racionales, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ha intentado detener la elección y qué argumentos se han dado? Bueno, a ver, los primeros. ¿Cómo se ha tratado de detener la elección? Me parece, para que veamos cómo sí se trata de una serie de actos continuados por personas que o están en contra de la reforma judicial o han sido afectados por la reforma. Es decir, no se trata de un grupo de ciudadanos que de repente se les ocurrió la idea del no ejercicio del voto ciudadano. No, estamos ante un grupo de personas que han hecho lo suyo para tratar de evitar que haya elección. Lo que pasa es que, pues, no han podido hasta ahora. A ver, primer argumento, que es, el tema empezó, al menos, cuando comenzaron de repente los jueces de distrito. Yo no sé de qué semestre son ustedes, pero si ya están por ahí, ¿de qué semestre son más o menos? Todos son segundo, cuarto y sexto. Ah, perfecto. Segundo, cuarto y sexto. Sobre todo los de sexto a lo mejor ya saben un poco de amparo. Ok. Hay pocas cosas que te deben quedar claras en la vida, pero en una de esas también los de segundo, porque es algo súper sencillo. Les voy a decir algo que deben recordar. El amparo no procede en materia electoral. Nunca ha procedido. Nunca. ¿Sí se fijaron que dije? Nunca, jamás ha procedido. ¿De acuerdo? Y de repente, jueces de distrito, expertos en materia de amparo, empiezan a otorgar suspensiones de amparo en materia específicamente electoral, pero espérense, para beneficiarse ellos mismos. Porque lo que estaban haciendo era otorgar suspensiones para detener la reforma judicial que a ellos les beneficiaba, les perjudicaba, y por lo tanto sus amparos les beneficiaban. Espérense, todavía peor, porque seguramente estos jueces de amparo estaban pensando que los iban a confirmar los magistrados de sus colegiados. Colegiados que, por cierto, también están integrados por jueces que se veían perjudicados por la reforma. Perdón, ¿esos son jueces independientes? ¿Esos son jueces éticos? Es que, por favor, díganmelo. Ay, este chicharito,
O sea, se me cae y se me cae. Voy a tratar de hacer lo que se pueda hasta donde se pueda. A ver, creo que ya quedó. A ver, si se vuelve a quedar les doy lata, si no, no. Va. ¿Esos son jueces éticos? ¿Esos son jueces que hacen lo correcto? No, estaban queriendo salvar su pellejo, así de claro, perdón que lo diga. Y ellos saben además que era ilegal lo que estaban haciendo y también saben por qué es así, que estaban cometiendo varios delitos. Y después, pues el tribunal lo que hace es decir lo que dice la Constitución. Léanla, artículo 105 de la Constitución. ¿Qué dice? La máxima autoridad jurisdiccional en la materia, salvo por cuanto hace al, 99 de la Constitución, que dice, la máxima autoridad en la materia es el Tribunal Electoral, con excepción del artículo 105 de la Constitución, que son las acciones de inconstitucionalidad, y que en eso ni al caso, ¿me doy? Porque no eran acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué decía? ¿Qué dice la Constitución? La máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Electoral. Sí, ellos lo sabían, porque son peritos en la materia, pero estaban, perdón otra vez y lo subrayo, tratando de salvar, pues dicen que sus traseros, creo que sería lo correcto, ¿verdad? Miren, es una tristeza, porque demostraron la razón por la cual los corrían, porque no tenían un solo argumento válido, y ellos lo saben. Por lo menos esos que otorgaron esas suspensiones lo saben. Ahora, después esto, ¿de acuerdo? Generó, pues, que el tribunal terminaba diciendo, nosotros somos la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, y después repasamos lo que dice el artículo 41 de la Constitución, que dice expresamente, por favor, búsquenla, si lo tienen a mano, no estoy mintiendo, chéquenlo, es un artículo muy largo, pero dice con claridad, no hay suspensión en materia electoral. Es que no la hay, es lo que dice la Constitución, puede no gustarnos, pero es lo que dice la Constitución, no existe la suspensión electoral. Bueno, a ver, soy juez de amparo, decidí que ahora me gusta mucho el electoral para salvarme el pellejo, ¿de acuerdo? Y después de eso, pues tendría yo que aplicar las reglas electorales, ¿están de acuerdo? 41 de la Constitución, no hay suspensión en materia electoral. Me vale y otorgo la suspensión. Pues nosotros lo único que dijimos fue decir, 1, el tribunal es la máxima autoridad en la materia. 2, no hay suspensión en materia electoral. Lo que dice la Constitución textual. Lamentablemente esto hizo enojar a los mismos jueces de amparo que yo creo que dijeron, vamos a conseguir que ahora entre nosotros, como si fuera un club de la mafia, nos defendamos entre nosotros y hagamos valer nuestras ideas. Vamos a ver, miren, entonces, fíjense, la Corte acaba de publicar hace un par de semanas, poquito más, quizá 3, que una sentencia en la que resuelve contradicciones de criterio. La verdad es que la Corte, no quiero ser duro con la Corte, pero la Corte está excediendo sus competencias en varias cuestiones al respecto. La Corte sabe perfectamente que no puede haber contradicciones de criterios entre juicios de amparo y materia electoral. Pero extrañamente la Corte, por cierto, sin considerar que debían en su caso haber otorgado más de una recusación de algunos ministros que han de manera expresa dicho, ¿de acuerdo?, que estaban en contra de la reforma electoral, ¿de acuerdo?, sin decir, reforma electoral judicial, ¿de acuerdo?, sin decir esto y sin otorgar las excusas relativas, ¿de acuerdo?, deciden meter a ese grupo de ministros también a resolver, lo cual a mi juicio reducía la legitimidad de la sentencia, porque ellos ya tenían la idea de que había que tirar de alguna manera la reforma judicial electoral. Cabe decir también que yo, igual que los ministros, he dicho, lo dije muchas veces antes de la reforma, que es, yo estoy en contra de la reforma judicial electoral. Sí, yo creo que la carrera judicial electoral es el mejor sistema para selección de jueces. Pero también juré, como dirían en otros países, aquí decimos protesté,
cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y en la Constitución ahora hay otro sistema, y es lo que tengo que hacer que se cumpla. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Llega el caso ante la Corte resuelve hace unos días y deja claro, yo creo que sin ser obligatorio para el tribunal, tendremos en su caso que analizarlo, pero yo creo que no, no lo sé, porque tampoco es clara la sentencia, es decir, no lo dicen, no lo sé, tendremos que ver cómo se interpreta, de acuerdo, pero la Corte resolvió que las suspensiones concedidas por jueces de distrito en amparo solo pueden ser confirmadas, modificadas o revocadas por los tribunales colegiados de circuito o la propia Corte. Pues si estamos de acuerdo, nadie revocó a nadie, ¿no? No revocamos a los jueces de distrito, no. Que las sentencias de la Sala Superior solo eran opiniones. Perdón. ¿Qué? O sea, ¿nadie leyó el 99 de la Constitución? ¿O solamente es un tema de insultar? Y lo digo así, ¿o qué quieren decir? Que los resultados a partir del 2 de junio pueden ser impugnados por vía de amparo y nuestras sentencias no prevalecen al amparo, que se pueden otorgar suspensiones respecto de los actos de línea a partir de la elección. No, es que me surgen de verdad muchas dudas, ¿no? Si solo son opiniones las sentencias del tribunal, debe entonces prevalecer a partir del 2 de junio todas las sentencias de amparo que se dicten en contra de los resultados. ¿Pueden haber sentencias de amparo en contra de los resultados? Es que de verdad la Corte es sumamente confusa. La sentencia es contradictoria porque al final se ordenó revisar todas las suspensiones tomando en cuenta que es improcedente el amparo en materia electoral. Es que, de verdad, lean esa sentencia, pasará a la historia, créanmelo. Se reiteró lo ordenado por la Sala Superior de alguna manera. Por un lado dice, son opiniones, pero el tribunal sí es la máxima instancia. Bueno, no se entiende. Y lo que sí se ve, y eso es una tristeza, es una serie de adjetivos en la sentencia, ¿no? Cuando ya los argumentos son ad hominem, a ver, mi mamá decía que cuando alguien te dice de groserías, lo mejor es no responder, de verdad. Ahora sí que no hay que darle pues su lugar a personas que caen tan bajo, sobre todo cuando estás sentado en una silla de ese nivel. Las sentencias no son opiniones, son resoluciones definitivas, ya sea por mayoría o por unanimidad. Luego, a los jueces más altos del país hay que recordárselos, ni hablar. El tribunal es un tribunal constitucional y está a la misma altura de la Suprema Corte. Punto. Solamente que en diferentes materias. Vamos a seguir. Lo chistoso fue que se presentaron estas solicitudes de, digamos, de análisis de esta contradicción, pues, por los mismos jueces que querían detener la reforma para beneficiarse a sí mismos. Miren, plenos de tribunal colegiado de circuito, la jueza directora de la Asociación de Magistrados, diversos magistrados de circuito, jueces, comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación. ¿Ya se dan cuenta? Personas que son parte, porque es la verdad, son parte, pero no parte desde la perspectiva judicial, no parte desde la perspectiva de la contradicción de criterios, tenemos una diferencia con un tribunal, no, parte beneficiada. En fin, la siguiente, por favor. Ahora, justo venimos entonces de un sistema en el cual un grupo de jueces, magistrados, políticos de oposición, académicos que en realidad son políticos de oposición, no son académicos independientes, oigan, no, son políticos de oposición disfrazados de académicos, ¿de acuerdo? Que están llamando, se dice justamente que votar legitima la reforma y que no debemos hacerlo, ¿no? Aquí hay que decirle, perdonen, nuevamente vuelvo a lo mismo. La reforma ya tiene legitimidad y legalidad. Legitimidad en tanto fue votada por la Cámara de Diputados y de Senadores. Es una norma constitucional vigente, publicada. Puede no gustarnos. Soy el primero en decir que no me gusta, ¿de acuerdo? Pero, vuelvo a reiterarlo,
Es una norma constitucional obligatoria. ¿Quién quieres que tome la decisión? ¿Quién? ¿Tú u otros? ¿Y esos otros quiénes son? ¿El sistema? Vamos a decirlo así. Lo inteligente sería lo contrario, ¿verdad? Entonces, ve, sal y vota para que no sea el sistema el que tome la decisión. Pero está al revés el tema. En fin, curiosamente se levantó una encuesta en el Financiero en mayo, hace unos días, ¿de acuerdo? Y también quedó claro que la mayor parte de los mexicanos, aunque nosotros no coincidamos con ellos, están a favor de la reforma judicial, de la reforma constitucional y de elección que se llevará a cabo el 1 de junio. La siguiente, por favor. Ahora, se ha dicho que la elección ya está cantada y que ganarán las candidaturas del partido en el poder. Es que el partido en el poder no tiene candidaturas. A ver, es no entender el sistema. Diversidad de candidaturas de los 3 poderes son las que se presentaron justamente, ¿de acuerdo? Con gran experiencia y trayectoria. De hecho, los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, del Legislativo y hasta donde se dejó el del Poder Judicial, presentaron pues una serie de candidaturas, se evaluaron. El Comité del Poder Judicial luego cerró las puertas. Tuvimos que, digamos, darle viabilidad a la Constitución para que pudiera haber también candidaturas del Poder Judicial. Se hizo hace unas semanas un análisis, repito, es que todos son chismes, ¿de acuerdo? Salvo cuando ya se hace por investigadores. Investigadores serios, ¿de acuerdo? Particularmente Harvard, analizó todos los perfiles de todos los candidatos de los 3 comités y determinó que la gran mayoría no tiene afinidad partidista. A ver, vuelve a ser lo mismo. Lo que pasa es que hay que ver las candidaturas, meterte a estudiarlas y votar por quien tú creas que es mejor. Alguien con no afinidad o no afinidad. Ahora, voy a seguir. Es complicado votar, sí. Tenemos que repensar la reforma judicial. Esta no es una reforma perfecta. Sobre todo en temas electorales, a mí me habría gustado que los que escribieron la reforma constitucional hubieran conocido un poco del sistema electoral. Se nota claramente que les faltaba conocimientos electorales. Puede ser que sepan de constitucional, pero de electoral no. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Es complicada la forma? Sí, sí es diferente, es compleja, pero no estoy diciendo que sea una porquería ni que sea imposible. Las boletas tienen rasgos de intuitividad, si es que se puede decir así, ¿de acuerdo? Es decir, se me pueden ocurrir otras mejores maneras que muy probablemente se utilicen después en el 27. Pero tampoco es así que estén en turco, ¿no? O en árabe o en chino y tengas que llevar tu traductor de Google o ni eso puedas llevar y tengas que llevar un diccionario de árabe. No, a ver, tendrás que leer y para ejercer tu derecho al voto, llegar a una conclusión. Por otros lados, se han hecho herramientas para informarnos. Hay el sistema Conócelos, ¿de acuerdo? O Conóceles. Yo lo usé la semana pasada. Yo ya empecé a hacer mi lista, ¿de acuerdo? Ahora utilizan la palabra acordeón. No sé si es así. Yo nunca copié en la escuela, aunque no lo crean. Así que no sé si los llamo acordeón o no. Pero, sí, de verdad no lo hice, ¿eh? ¿De acuerdo? No sé por qué se rieron. Pero nunca copié. Y eso es lo que tengo que decirle a mis hijos, ¿de acuerdo? Ahora, yo llego con mi lista porque me puse a usar el sistema Conóceles. Tuve que invertirle el tiempo. Incluso, aquí está Mercedes, mi secretaria particular, y me ayudó a usar el sistema, ¿de acuerdo? Y a ver la lista, conocer las personas, pues sí, hay que darle tiempo. Son más candidaturas, sí, la verdad que sí. Pero tampoco es imposible, ¿de acuerdo? Y también practiquemos el voto, ¿por qué no? También está el sistema de practica tu voto. Sí, tenemos como responsables, como ciudadanos responsables, que hacerlo. ¿Es más complejo? Sí. ¿Es imposible? No. Ya está. Y además es la primera vez que lo hacemos
chavos, chavas, Chávez, no sé si se han dado cuenta que este va a ser el primer país del mundo que haga una elección de este tamaño. Una elección histórica, ¿de acuerdo?, de jueces, y México se vuelve o se volverá el paradigma de este sistema. Claro, por supuesto, que conforme vayamos aprendiendo, lo haremos mejor. Por lo pronto, hay que darle viabilidad a la Constitución, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente. Realmente no hay garantías de certeza en el conteo de votos. Dios, esta es la que no soporto. Porque, no, de verdad, esta es la que me duele la panza cada vez que lo oigo. Porque, primero porque llevo 27 años en materia electoral. 27 años, más de la edad que tienen ustedes. Cuando sus papás se conocieron, probablemente yo ya estaba en el tribunal electoral, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que piensen algo. Tenemos instituciones que han probado su eficacia. El IFE-INE ha probado su eficacia. No hay dueños del INE-IFE, no hay grupos políticos dueños del IFE-INE. Hay instituciones, lo que dijo Ale, es que, Ale, lo dijiste muy bien. El INE, bendito Dios, no son ni sus consejeros ni sus presidentes, ¿no? ¿Qué es? Pues es un grupo de servidores públicos, casi todos de carrera, que están en todo el país y que de verdad hacen su chamba. Para entrar a chambear al INE, tienes que prestar exámenes. Para ir subiendo en el sistema de carrera, tienes que ir pasando exámenes. Y lo sé, porque además nosotros terminamos viendo las impugnaciones sobre el sistema de carrera. A ver, es verdad que va a ser ahora otro sistema de conteo de votos. No va a ser la ciudadanía la que cuente los votos, pero sí va a ser la ciudadanía la que reciba los votos, la que los reciba. A ver, así, por ejemplo, cuando uno va a su casilla, de repente te encuentras a tus vecinos. Por ejemplo, hace unos años encontré en mi casilla a una vecina que era amiga de mi mamá, ¿no? Que ya en paz descansa mi mamá, y era miembro de la mesa de casilla, y me dio un gusto enorme, y dije, oye, Lourdes, dame tu teléfono, saludarte, de verdad fue un gusto enorme, ¿no? Porque ella era la que recibía mi voto, ¿de acuerdo? Va a pasar idéntico esta vez. Son nuestros vecinos los que van a estar presentes recibiendo nuestro voto. Van a ser los que tengan la lista para votar. Van a ser los que marquen nuestro dedito. Van a ser los que nos den las boletas. Van a ser los que estén echando el ojo. Y después van a ser los que lleven las boletas a la urna. Ahora solo va a ser una urna. Es verdad que no se van a contar los boletos en las boletas en la casilla. Pero esto no es por una razón irracional o porque se quiera hacer un fraude masivo. No, es por una razón circunstancial. A ver, el sistema de personas, de ciudadanos, de acuerdo, que cuentan votos funciona pues, con boletas normales. ¿Cuántos votos tiene una boleta normalmente? Digan ustedes, ya han votado. 1, exacto. Ahora vamos a tener boletas incluso con 9 votos. Con 9 votos. ¿De acuerdo? O sea, vamos a tener 9 votos a contar. Si los ciudadanos, a ver, se tiene la idea que para hacer el cómputo total de boletas federales y locales pueden pasar entre 10 y 12 días en total. ¿Por qué? Porque son muchísimas boletas y complejas. De alguna manera, vamos a decirlo, leer la boleta va a ser un poco como cuando estás en los juegos de bingo, ¿no? El 13, el 14, el 18, el 21, y vas a tener que llevar una mesa que va a hacer que pase mucho tiempo. A ver, ¿cuántos de ustedes, alguno de ustedes va a ser miembro de mesa directiva de casilla? ¿No? Bueno, ok. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a estar 10 días trabajando en este conteo sin salir y sin sueldo? ¿Sí? ¿Los oigo? ¿Nadie? ¿No hay un patriota en este lugar? No, a ver, siempre hay patriotas. Sí, puede ser, pero va a ser bastante más difícil decirle, señor, quédese aquí a vivir 10 días, ¿no? Y haga usted el conteo. A ver, ¿ya se dieron cuenta? Es por eso, no es porque, o sea, simplemente, ahora, viene el tema, bueno, ok, entiendo que no sean los vecinos los que hagan el conteo. Va.
entonces viene la pregunta, ¿quién lo va a hacer? Lo van a hacer los funcionarios que siempre organizan las elecciones. Los funcionarios que incluso llevan a cabo los recuentos y que están especializados en el tema, es decir, ya lo han hecho, los recuentos, y a veces los recuentos son del 70% de las casillas nacionales, si recuerdo bien, que fue lo del año 2018. No es algo nuevo y que nunca ha pasado, ya han habido conteos en sede distrital. ¿Cómo lo van a hacer? Ante su consejo. Van a llegar, paquete número 4, venga el paquete número 4, 1, 2, 3, 4, así. ¿Quiénes son? Funcionarios que han pasado el examen, que están capacitados, que saben hacerlo y que ya lo han hecho. Ante la vista de la ciudadanía, porque además va a haber cámaras en todos lados, todo el mundo lo va a ver. Perdonen otra vez, es que no hay garantías de certezas en el conteo de votos. Estos son los mismos funcionarios que hace unos meses fueron ellos, lo subrayo, los que organizaron la elección y que todo el mundo dijo que estaba muy bien organizada y que reconocían los resultados. Los mismitos. La siguiente, por favor. Ahora, miren, yo lo que quiero hacer notar es que tenemos un gran Instituto Nacional Electoral. Es uno de los mejores del mundo y uno de los que tienen más funciones. También uno de los sistemas de carrera más importantes que tiene nuestro país, probablemente el más grande ya, ¿no? Ahora que desaparece la carrera judicial. Lo que quiero hacer notar es que evidentemente y en estas condiciones y dada la manera en la cual estas boletas son tan diferentes, tan complejas, de verdad va a ser tan relativamente lento el conteo porque tienes que ir contando 9 votos en lugar de 1 por boleta, ¿de acuerdo? Y después sumar pues todas las posibilidades dentro de los 60 candidatos que hay para la Suprema Corte, si es que recuerdo el número, pues evidentemente pues te vas a tardar un montón en sumar, no va a ser tan rápido como en otras ocasiones, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente. Ahora, también hay que decirlo, la cadena de custodia está garantizada, porque luego estos que son como conspiranoicos, ¿no? Que dicen, no, es que entre la casilla y el distrito, en el distrito sí van a contar bien, pero entre la casilla y el... ahí va a estar el fraude. Miren, llevo 27 años en esto, de verdad. Esto lo oigo a cada rato. Lo que pasa es que ahorita está teniendo como mucha resonancia. El procedimiento, este procedimiento es lo mismo. A ver, ciudadanos, vecinos, amigos incluso, están ahí parados viendo, ¿de acuerdo? Y de repente dice, se terminó la votación. Cierran casilla, adivinen qué, la llevan de acuerdo, en su caso, al INE y con los funcionarios electorales que están capacitados específicamente para eso y que adivinen qué, fueron los mismos que llevaron las casillas de la elección de 2024. Y adivinen qué más, los van a guardar en los mismos depósitos, muy probablemente, digo, a lo mejor alguno cambiará, pero van a ser en los consejos distritales, donde guardaron los votos de 2024, con las mismas garantías de protección del voto de 2024. Sí, la misma elección donde todo el mundo dijo que había sido una gran elección y que todo el mundo reconocía las votaciones. ¿De acuerdo? Los paquetes electorales están firmados y sellados por la ciudadanía, ¿de acuerdo? Y se depositan firmados y sellados en una bodega custodiada, ¿de acuerdo? Habrá sistemas de recolección de los paquetes por parte de los mismos funcionarios que han demostrado pues ser justo grandes, de verdad, grandes profesionales en la materia. Los únicos que tendrán contacto con los paquetes, pues serán justamente esas personas autorizadas, que serán las menos. Las y los consejeros distritales verificarán que los paquetes electorales estén íntegros, es decir, cuando los saquen, pasarán los consejeros electorales y dirán, paquete 4, otra vez, ¿está sellado? Sí.
¿Está firmado? Sí, pásenlo a contar. ¿Ya me doy a entender? Es el mismo sistema. Es que, de verdad, ¿cuál es el tema? Esto es como si en teorías de la conspiración, cosas como que el hombre no llegó a la luna, ¿de acuerdo? O la CIA mató a John F. Kennedy. Bueno, esto último sí puede ser cierto. ¿De acuerdo? Busquemos otro ejemplo. ¿De acuerdo? El escrutinio y cómputo será transmitido en vivo en todo momento. ¿De acuerdo? Las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, el Ejército, garantizarán la seguridad de los paquetes. A ver, confiemos en el Instituto Nacional Electoral, que ha hecho su trabajo profesional incluso en 2024, y confiemos en el Ejército mexicano. O ya también entraron a la teoría de la conspiración los del Ejército, que no resguardarán los paquetes. Bueno, ya es así como... Ahora, yo lo que quiero decir, oigo argumentos, eso, la elección está cantada, los resultados. A ver, si está, no lo está, pero si lo estuviera sería por culpa de los que no van a salir a votar. Ustedes, yo, tenemos la decisión. Si no votamos, se lo estamos dejando, yo qué sé, al sistema, yo qué sé, a quiénes, ¿de acuerdo? Eso será otra cuestión. A ver, tenemos que salir a votar para empoderarnos, para saber que la decisión es nuestra y entenderlo, para no dejársela a otras personas. El sistema ya cambió. ¿Ya me va a entender? ¿Quién quieres que vote? ¿Quién quieres que tome la decisión? ¿Tú u otra? Es así de claro. No votar no contribuye nada a la democracia, nada. Es democrático, no es democrático. Miren, ya esas son palabras. Ya, cuando yo estudié un par de semestres de la licenciatura en filosofía, a mí me aburrió, la verdad. Perdón, Juan Abelardo, perdón, Ale, pero a mí me aburrió, ¿no? Yo le soy sincero, yo soy más práctico, ¿de acuerdo? Ya, neta. Ya, si es democrático o no, escribimos un libro luego, Juan Abelardo, del tema. El tema es solamente si estás contribuyendo en algo al sistema democrático, si estás haciendo al final del día lo correcto, si estás haciendo lo que constitucionalmente te obliga la Constitución, porque eso sí es muy claro. Ahora, tan simple, quienes tengan más votos ocuparán los cargos, como siempre y en democracia. El abstencionismo abre el paso al control de minorías organizadas, ¿de acuerdo? ¿No queremos que eso pase? Salgamos a votar, salgamos en masa a votar. Esta es la primera vez que tendremos la oportunidad de influir en la decisión de quién ocupa los cargos judiciales. Repito, podemos o no estar de acuerdo, pero va a ser la primera vez. ¿Qué es mejor, vamos a decirlo, que otros decidan o que ustedes decidan? Hay una gran cantidad de candidaturas valiosas, no es verdad. Vamos a decirlo, pesimistas, que en realidad lo que quieren son temas políticos de beneficio a ellos, ¿de acuerdo? Que están diciendo es que todos los candidatos, pues a ver, las 7,000 y tantas candidaturas, pues yo las leo y de verdad yo sí voy a votar. Y voy a votar, entre otras cosas, porque conozco a varias de esas personas. Algunos han sido mis profesores, otros mis compañeros, otros son mis alumnos aquí entre nos. Y ¿saben qué? Que confío en ellos. Son personas de bien, muchos de ellos. También creo que es evidente. ¿Qué estamos pensando? O sea, de verdad, hay conozcamos a nuestras candidaturas, conóceles, porque alguien dice, oiga, pues es que usted está ya medio de tabel, que no lo estoy, pero usted no, entonces por eso conoce tanta gente, pero yo tengo 19, 21, ¿de acuerdo? Y no conozco a nadie. Bueno, utilicemos responsablemente las herramientas que están en la página del INE. Porque al final del día votar contribuye a la formación de cultura política y cívica. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hacemos algo de este estilo. Nosotros nos volveremos en el paradigma seguir. Las campañas que llaman a no votar reiteran la cultura política súbdita. Lo que dice Ale, ¿no? Así, simplemente, en que las personas piensan que no tienen ningún poder para cambiar las cosas. Señores, yo estuve en el año 2000 en el tribunal, estuve en el 97,
Estuve en el 2018. ¿Y saben qué cambió a México en esas 3 ocasiones? Los chavos no recordarán ni el 2000 ni el 97. ¿Saben qué cambió a México? El voto popular. México sí cambia a través del voto. No dejemos algo tan importante en manos de otros o de unos cuantos. Los llamados a no votar implican una intromisión indebida, ¿no? Incluso, ¿no? Oh, sí, ahorita que oigo tantas cosas y gritos, no nos estamos dando cuenta que de verdad esas personas que dicen no votes, primero no deberían darnos ese consejo, porque lo que nos están diciendo es viola la Constitución. No entiendas que el voto es una obligación, también un derecho, pero una obligación. Se está invirtiendo además una gran cantidad de recursos humanos. Es como desperdiciar lana y económicos, es desperdiciar lana del Estado. Votemos con responsabilidad. La siguiente. Ahora, cierro esta conferencia diciéndoles que yo cuando escucho a los que llaman a no votar, son personas de mi edad, personas que ya han pasado la edad de 50 años, la gran mayoría, o que tienen 5 menos, 6 menos, y que pues probablemente ya vivieron muchas cosas. Personas que quizá están amargadas respecto de vivencias que han tenido. Yo no estoy viendo a masas de jóvenes que estén llamando a esto. Miren, yo sí tengo esperanza en México. Y yo estoy seguro que los jóvenes también tienen esperanza. Sí hay posibilidades de un México mejor. Y es la gente la que tiene que definir cómo va a ser un México mejor. El México en el que yo nací era el México del 2 de octubre, era el México del halconazo, era el México del dedazo, era el México del presidente de la República como el gran factotum. Era el México donde no había libertad de prensa. El México, aunque ustedes no lo crean, donde el papel periódico, el dueño y el único que podía vender el papel periódico era el Estado. Si un periódico se pasaba de lanza, le dejaban de mandar papel periódico. Y la consecuencia de eso era censura. Era el México de la censura, el México de la falta de libertad de expresión. Perdón, cambió México para bien. ¿Y saben gracias a qué? Al voto. Sí hay lugar a la esperanza. Los mexicanos hemos demostrado que votando podemos cambiar a México. Sigamos haciéndolo. Los llamados al pesimismo que se queden en eso, porque son llamados de personas interesadas, políticos de oposición fundamentalmente, o personas interesadas porque les perjudica una reforma judicial. En fin, yo aquí los invito también a que me sigan en redes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Felipe Lamata y al Tello. Pues a nombre de la institución queremos agradecerle, magistrado. Voy a dar lectura a un reconocimiento que le extiende la institución. Dice, se le otorga el presente reconocimiento al magistrado Felipe Lamata Pisaña por su participación en la conferencia magistral, quien le teme al voto electoral, a los alumnos y profesores de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, el 30 de mayo del 2025. Muchas gracias, Juan Abelardo. Muchas gracias. Y si los chavos quieren preguntar, estoy abierto, ¿eh? ¿Alguien quiere? ¿Tenemos tiempo un par de preguntas? Sí, por favor. Yo tengo una duda. Licenciado, yo comparto la opinión respecto a que esto ya no se trata de estar en contra de la reforma judicial, porque pues ya fue aprobada, entonces ya no es como que, aunque estemos en contra, pues ya está aprobado. Y comparto la opinión de si yo puedo hacer algo por aportar e informarme sobre las personas de las cuales va a depender la justicia en mi país, pues lo haré y saldré a votar. Sin embargo, sí me surgió una duda respecto de la protesta civil. O sea, ¿en qué momento una convicción moral individual deja de ser meramente individual y se vuelve pública hasta poder llegar a ser un movimiento o una ideología para que sea considerada una propuesta civil? Si en cuanto a la aprobación de la reforma judicial estuvo esta polémica que la presencia significativa o mayoritaria era respecto de un partido,
¿se podría esto considerar una imposición, si bien no de violencia, pero sí constitucional? ¿Por qué no esta opinión contraria no se podría considerar una protesta? Claro. Voy a decir yo lo jurídico, y Ale, que es la mera merengues en ciencia política, va a responder su parte. Te voy a decir algo. Yo creo, antes que todo, como buen jurista, ¿de acuerdo?, que el derecho tiene que cumplirse. Ya me doy a entender. La Constitución no es ni una poesía ni una novela. La Constitución tiene que cumplirse. La Constitución establece un nuevo sistema de cumplimiento y de designación de jueces. Tiene que cumplirse. La Constitución dice que el voto, si bien es un derecho, también es una obligación e incluso tiene una sanción ahí medio rarita, pero tiene incluso una sanción. De acuerdo que no es gran cosa, pero ahí está la sanción. Va. La siguiente cuestión que nos tenemos que preguntar entonces es, ¿jurídicamente es obligatorio salir a votar? La respuesta es sí. ¿De acuerdo? Entonces, las protestas tampoco pueden estar al margen del cumplimiento constitucional. Ahora, eso no significa que, digamos, desde una perspectiva ética y filosófica, cada quien tenga una posición libre, haya libertad de expresión, libertad de prensa, que digas tu opinión, que la hagas valer, que quieras que se cambie la Constitución y que finalmente una mayoría de mexicanos en las urnas defina que se tiene que cambiar la Constitución. Todo eso, ¿de acuerdo? Pero mientras la Constitución sea Constitución, se tiene que cumplir. Ahora, dicho lo anterior, le voy a decir a Ale que sí nos ayude, ¿no? Sí, con gusto. Bueno, es que justo yo ponía el ejemplo, ¿no?, de la objeción de conciencia de un médico, por ejemplo, que se quede en el ámbito individual, y justo mi crítica es que no salir a votar se puede quedar justamente en un terreno similar de lo individual, porque al final no estamos haciendo alguna acción colectiva para transformarlo. Solamente es decir, no voy a votar y se acabó, desde el punto de vista individual. Y hay muchas formas legítimas de protestar y de cambiar las cosas en una democracia, ¿no? Más allá de no salir a votar, ¿no? Porque, insisto, es cuestionable que eso sea algo colectivo, algo civil. Es una conciencia individual, pero colectivo. Solamente porque muchos individuos no lo hacen, no significa que sea algo realmente una acción colectiva desde el punto de vista político. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Las protestas, las manifestaciones, que nos salimos a las calles, en grupo, ¿no? Las feministas, por ejemplo, las feministas hemos cambiado muchísimas cosas a partir de la protesta, salir a gritar juntas, las mujeres feministas, de ir por ejemplo, a partir del litigio estratégico, ¿no? Muchos juicios ciudadanos, buscar, hay una iniciativa popular, las y los ciudadanos podemos presentar iniciativa popular para proponer reformas legales. Entonces, hay muchos caminos que pueden justamente trascender el plano individual para ir al plano de lo colectivo. No sé si me doy a entender un poco este punto de vista. A ti, muchas gracias por tu pregunta. Hay una que me gustaría muy brevemente, rápidamente, porque se ha platicado mucho que no pasa nada si uno no vota, pero precisamente la Constitución prevé alguna cosa. Sí. Y hasta donde yo recuerdo, nunca se ha sancionado a nadie por no votar, ¿verdad? No, nunca. Nunca. Digo, no tengo a la mano la Constitución, pero efectivamente la Constitución establece que si bien es un derecho el voto, también es una obligación. E incluso puede tener como sanción la suspensión del derecho al voto y de los derechos político-electorales el no votar. Nunca se ha aplicado, pero lo cual siempre me ha parecido que la Constitución podría mejorar en este tema, ¿no? Porque castigas al que no votó suspendiéndole el derecho que no ejerció. No sé si es castigo o premio, ¿no? Tiene que repensarse la Constitución. Y a lo mejor, ¿por qué no crear un sistema de verdadero voto obligatorio, como pasa en casi toda Sudamérica, ¿no? Donde haya consecuencias eficaces para las personas que no votan. Por ejemplo, que no puedan sacar su licencia para conducir, sacar su pasaporte. Y hay países en los que incluso llegan a haber multas, ¿de acuerdo? Tendremos que pensarlo, debería pensarse.
Sí, pero bueno, parece que si uno no vota, pues tampoco es que lo sancionen. No, no, a ver, la Constitución establece una consecuencia legal, no creo que sea la más eficiente y nunca se ha aplicado en los 27 años que yo he visto. Entonces, me parece que hay que decir no hay consecuencia, lamentablemente, ¿no? Pero sigue siendo una obligación. En la Constitución así se define.